Hola amigo, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a ver en este webinar que te preparé para que te sigas nutriendo de conocimientos y poder seguir aportándote cosas referidas al orden flow y al pre-exaction y, bueno, y de las operativas intradiarias que suelo hacer y cómo yo me manejo y también poder transmitirte estos conocimientos que fui adquiriendo con el tiempo de estos años y bueno, y entregártelos a vos de una forma práctica, sencilla y que lo puedas comprender, ya seas principiante o ya tengas un poco de experiencia en los mercados y te falta un poco más tal vez. Así que esto es para todos los niveles. Si sos muy avanzado, tal vez te van a parecer cosas simples y si no tenés mucha experiencia, te va a servir muchísimo. Eso es lo que espero que sea así y que te sirva, que te sea útil. Te quiero recordar que recuerdes suscribirte al canal, ¿sí? Que es lo más importante, necesitamos hacer crecer la comunidad, como te lo digo siempre. También es importante que comentes aquí abajo de los comentarios, ¿sí? Que haga comentarios, que me digas si te gustan los videos, si no te gustan, si te gusta que hablemos de algún tema específico que quieras que tratemos. Y bueno, y también si te gusta el video, dale like, dale a la manito esa para arriba, ¿sí? Que también es bueno porque eso también es motivador. Por otro lado, lo que te traigo hoy que vamos a hablar es sobre los soportes y la resistencia en niveles espejo o test, depende de cómo lo llame cada uno, y lo vamos a aplicar, cómo aplicar eso en una estrategia de trading, en una estrategia comercial, ¿de acuerdo? Mirá, en este webinar, como te lo suelo presentar siempre, vamos a estar viendo una serie de puntos bastante importantes, pero mirá, los niveles de soporte y resistencia son sin duda los conceptos más utilizados para el análisis de mercado, ¿de acuerdo? El soporte y la resistencia se utiliza tanto en el análisis técnico clásico como en direcciones progresivas, análisis de grupo de delta y perfiles, ¿sí? Esto que te voy a decir ahora se lo repito a cada uno de los alumnos míos y, y en las salas que hacemos por privado y la verdad que no me voy a cansar de repetirlo nunca esto. Los soportes y las resistencias, los volúmenes son la clave para el triunfo en el trading, ¿sí? Eso recordátelo bien, los soportes y las resistencias son la clave en esto, ¿de acuerdo? Hay que saber trazarlo y identificarlo bien. Mira, en este webinar te voy a hablar, no te voy a hablar solo del lado clásico de las aplicaciones de los niveles de soporte y resistencia, sino que también te voy a mostrar los métodos de su construcción sobre la base del análisis del volumen, ¿sí? Acordate que yo siempre opero mucho con volumen y orden flow, ¿de acuerdo? Así que todo lo que yo hago termina de una u otra forma derivando hacia lo que es orden flow o la aplicación del volumen, ¿sí? Mirá, en este webinar lo que te voy a mostrar es lo siguiente: los niveles de soporte y resistencia en el análisis técnico clásico. Vamos a buscar entradas acerca del soporte y la resistencia, así como cómo buscar ese tipo de entradas, hacer entradas al mercado. Vamos a ver indicadores de búsqueda de soporte y resistencia. También vamos a ver los niveles redondos, ¿sí? ¿De acuerdo? Que son los niveles psicológicos, que lo suelen llamar así. Vamos a ver los soportes inclinados, que pueden ser tendenciales y también son niveles de resistencia que actúan de la misma forma. Vamos a ver los niveles espejos, qué son y cómo funcionan. Vamos a ver cómo operar con los niveles de soporte y resistencia, un esquema para construir una estrategia, ¿sí? Y vamos a ver un par de ejemplos de entradas en compra por niveles en espejo y un par de ejemplos más en entradas en venta también por los niveles de espejo. Ahora, los niveles de soporte y resistencia en el análisis técnico clásico son los siguientes. Los niveles de soporte y resistencia en el análisis técnico clásico son parte del análisis de patrones gráficos, ¿de acuerdo? Los traders utilizan conceptos para marcar niveles de precio en los gráficos, ¿sí? Que como regla actúan como barras que obstaculizan el movimiento del precio en una determinada dirección, ¿sí? Esos niveles son los que normalmente lo frenan al precio. Ahora, por lo general, los niveles de soporte y resistencia se construyen a partir de los puntos extremos del precio. Tal idea de identificación de nivel parece simple, pero tan pronto como profundices en los gráficos, muy probablemente descubrirás que los niveles de soporte y resistencia pueden tomar diferentes formas. Hay muchos puntos extremos. ¿Deberíamos considerarlos a todos como niveles de soporte y resistencia? A ver, la subjetividad hará su contribución, ¿sí? Y resultará que encontrar soporte y resistencia no es tan simple como parece, amigo, ¿de acuerdo? Mira, este gráfico que estás viendo ahí
está identificado por números, ¿sí? Y prestar atención. Ese es un gráfico de los futuros del petróleo, ¿sí? Está basado en 15 minutos. Ahora, muestra los niveles de soporte y resistencia en ese periodo. Ahora, fíjate, el número 1 es una resistencia desde el punto extremo local del día anterior, ¿sí? El punto número 1 es eso, ¿sí? Ahora, el punto número 2 que está marcado es una resistencia en acción. ¿Qué significa eso? Bueno, que el precio desaceleró su crecimiento y retrocedió. El número 3 que ves ahí, se formó un nuevo nivel en la marca que está antes que o sea, del 3 después de la ruptura de la resistencia de la 1 y la 2, ¿de acuerdo? Cuando se rompió la resistencia 1 y 2, se formó el nivel número 3, ¿de acuerdo? Ahora, el número 4 que estás viendo ahí es el nivel de soporte en el nivel local bajo durante un día, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los niveles de soporte y resistencia? Bueno, a ver, el soporte es el nivel de precios en el cual puedes esperar una parada del precio en una tendencia bajista debido a la concentración de la demanda. En consecuencia, la resistencia es el nivel de precios en el que se puede esperar una parada del crecimiento del precio debido a la concentración de la oferta, de las ventas, ¿sí? Ahora, se cree que la línea de soporte o resistencia tiene el mayor valor cuanto mayor veces el precio no pudo salir de sus límites. ¿A qué se debe la concentración de la demanda y la oferta en ciertos niveles? Bueno, hay muchos factores fundamentales, por ejemplo, que son factores políticos y económicos, la acción de los principales actores, ¿sí? Los bancos, los inversores, los institucionales, la parte técnica, por ejemplo, actividad de operadores en desglose de formaciones clásicas, ¿sí? La parte psicológica, que es la psicología del mercado, juega un papel importante, ya que los traders e inversores recuerdan el pasado y reaccionan ante las condiciones cambiantes para prever el movimiento futuro del mercado. Después tenemos la parte también organizacional, que son fechas de vencimiento, recortes y otros factores más que pueden tener los activos, ¿de acuerdo? Y luego tenemos otro factor, que es el tecnológico, y que se basa pura y exclusivamente en la actividad de los algorítmicos, perdón. Ahora, todos estos componentes que te acabo de nombrar, en combinación, identifican los poderes de la oferta y la demanda, ¿sí? Si varias líneas de soporte, de demanda y resistencia, que son la oferta, coinciden y están prácticamente al mismo nivel, forman áreas de soporte y resistencia. ¿Te quedó claro hasta ahí? Ahora, buscando entradas cerca del soporte y la resistencia, ¿sí? ¿Cómo podemos buscar entradas cerca de esos niveles? Bueno, mira, tan pronto como se identifiquen las líneas o áreas de soporte o resistencia, proporcionan valiosos puntos potenciales de entrada o salida de las operaciones. Cuando el precio alcanza el punto de soporte o resistencia, actúa de una o de tres maneras, ¿sí? Rebota desde el nivel de soporte o de la resistencia, rompe el nivel y continúa el movimiento en su dirección hasta que alcanza el siguiente nivel significativo del soporte o de la resistencia. Y luego hace una ruptura falsa o una trampa, como lo quieras llamar. Mirá, que te quede claro esta frasecita. Los peces se encuentran alrededor de la orilla de un río, no en el medio. Es lo mismo con los oficios, con las entradas que nosotros hacemos. La mayoría de ellos ocurren a lo largo de los límites de los rangos de negociación, ¿sí? Así que espero que hayan entendido el conceptito este. Nosotros quiere decir que los pececitos siempre van a estar a la orilla del río, ¿sí? Buscando comidita o lo que le quieras poner como nombre, ¿de acuerdo? Entonces nosotros en el medio no tenemos nada que hacer, siempre hay que esperar esos niveles clave para empezar a tomar decisiones. ¿Dónde? Cerca de los soportes y la resistencia, amigos. Ahora, cuando el mercado se acerca al nivel de soporte o resistencia, los operadores pueden apostar por un mayor desarrollo de los eventos y saber pronto si tenían razón de lo que estaban viendo, ¿de acuerdo? Si un operador tiene una opinión y abre una posición, coloca una opuesta, pero si el precio se mueve en una dirección incorrecta, la opinión era incorrecta, la posición podría cerrarse con una pequeña pérdida. Sin embargo, el precio se mueve en la dirección correcta, el movimiento sería ganancias y podría ser significativo. Ahora, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? De un gráfico, ¿sí? De las acciones de Facebook, por ejemplo, donde creamos la línea de soporte desde el punto 1 y que es de más abajo, ¿sí? El punto que tenés ahí marcado, el número 1.
fíjate que tenemos un toque al soporte, otro toque al soporte, y el número 3 ni siquiera llegó a tocar el soporte. Ahora vamos a ver qué pasa cuando hace eso. Ese nivel de soporte, que es el número 1, revirtió el precio al alza 2 veces. Hubo una penetración a través del nivel de soporte en el punto número 2, que se lo suele conocer como overbought, y no hubo contacto en el punto número 3, que se lo suele también nombrar underbought. Ahora, te muestro un ejemplo de cómo encontrar el nivel de soporte. También funciona para la resistencia, ¿sí? Construyendo solo una anilla horizontal desde un punto extremo, si el precio formó un punto extremo, significa que ya se invirtió el nivel una vez. Es muy posible que vuelva a suceder. Una lógica tan simple pero bastante racional es clara para la mayoría de los traders, quienes notan fácilmente puntos extremos en un gráfico, pero todavía hay tales niveles de soporte y resistencia que no son vistos por la mayoría de los participantes del mercado. Recientemente, ¿sí?, publiqué aquí en el canal un webinar sobre el Market Profile. Esta herramienta bien se puede utilizar para identificar soporte y resistencia a partir del volumen, que esos van a ser mucho más relevantes que los que podamos seleccionar de forma al tanteo. Ahora, veamos cómo encontrar el nivel de resistencia con la ayuda del perfil de volumen en el mismo marco de gráfico que estamos viendo de Facebook, pero con la diferencia que vamos a hacer ahora, que es utilizar ese perfil de volumen, ese Market Profile. Ahora, puedes ver en esa imagen cómo el nivel del volumen más alto, que es el número 1, en el perfil, sirve como resistencia para un mayor crecimiento en el punto número 2 y 3, que se transforman en una resistencia como si se creara el techo en el espacio donde se mueve el precio. Una ruptura comenzó en el punto número 4, por ejemplo. Date cuenta ahí en el punto número 4 que te lo estoy marcando, cómo ese nivel ahí recién es vulnerado, de acuerdo a ese nivel de volumen o esa resistencia, se termina vulnerando cuando genera la ruptura en el punto número 4. Recordad que siempre nosotros tenemos que esperar esos espejos y esos retesteos para poder tener entradas que sean buenas, ¿de acuerdo? Y poder ajustar al máximo que podamos el tema de los stop loss. Mirá, los indicadores de búsqueda de soporte y resistencia, por ejemplo, sin embargo, el perfil de mercado no es la única variante para buscar esos niveles. Los niveles horizontales de soporte y resistencia también se pueden encontrar con la ayuda de los siguientes indicadores que tiene la consola ATA, por ejemplo, que es la que utilizo yo a diario. Luego va a depender de la consola con la que tú operes, si tiene indicadores para poder identificarlo, y si no, bueno, yo creo que ni toda la mayoría lo tiene. Ninja tiene indicadores. No los conozco muy bien a todos porque no opero con esa plataforma, pero me parece que tiene. Por ejemplo, en la plataforma ATA yo cuento con indicadores que son, por ejemplo, para encontrar desequilibrios apilados, que eso lo que marcan son grandes intercambios y la velocidad de la cinta, ¿sí? Eso me ayuda a identificarlo. Ahora, otra cosa que tengo en la consola que yo utilizo son los niveles máximos y niveles dinámicos, ¿sí? Y luego tengo los niveles de DOM, que me pueden estar bien. El DOM lo puedo utilizar para trazar esos soportes y esa resistencia. Y los niveles de margen, ¿sí? Todos esos indicadores los tengo disponibles en la plataforma ATA. Ahora, todo lo que necesitamos es solamente aplicar estos conocimientos o estas herramientas que por ahí plataformas especializadas y de analítica como lo es ATA te van a permitir también facilitarte el trazo de esos niveles, ¿de acuerdo? Lo cual no quiere decir que no lo podamos hacer manual, claro que sí, porque si tomamos gráficos en diferentes temporalidades, arrancamos por temporalidades altas, también va a depender mucho en la temporalidad que vos trabajes, que operes, pero yo normalmente, una de las cosas que por ahí le enseño a los chicos es a tomar un gráfico diario, trazar los soportes y la resistencia relevante en ese gráfico, luego pasar a una temporalidad de 60 minutos, buscar los niveles relevantes, ¿sí?, también en esa temporalidad, y luego pasar a la temporalidad que uno opera, por ejemplo en mi caso de 5 minutos, y buscaría esos niveles que ya son menos relevantes, ¿sí?, y yo me estaría guiando más por los soportes y resistencia de temporalidades más altas, ¿sí?, que son los que realmente después es para donde termina yendo el precio. Ahora, vos te estarás preguntando si podemos usar medias móviles, por ejemplo, para identificar soporte y resistencia. Bueno, recordad que yo no soy muy fanático de ese tipo de operatoria con medias móviles y esas cosas,
Pero bueno, mira, te puedo dar mi opinión sobre eso. El concepto de soporte y resistencia de la media móvil o de la MA se utiliza en el análisis técnico clásico. Esta idea a muchos, a menudo, perdón, o en muchos foros, se discute tanto en los foros de trading como en recursos serios, ya sea, no sé, en blog de que hablan de trading, por ejemplo. Este es un gráfico que te voy a mostrar ahora de Investopedia, así que es otro foro de trading. ¿Qué es lo que tenemos en ese gráfico? Bueno, el gráfico muestra cómo la media móvil de 15 periodos ofrece soporte y resistencia en un mercado de tendencia, ¿sí? El mercado está en tendencia ahí. Ahora, la pregunta ¿es esto un efecto o es una ilusión o el valor de la acción de la empresa realmente depende de la media móvil? Bueno, mira, cada trader deberá tomar su propia decisión. En mi opinión, creo que el soporte y la resistencia de las medias móviles, en caso especial de una multitud de situaciones de mercado, surgen porque los promedios móviles tienen una naturaleza rezagada y bueno, y produce una impresión de que las curvas de la media móvil en la tabla sirven como soporte y resistencia. Y se llevan a cabo bajo dos condiciones. Mira, una de las condiciones es que cuando el mercado está en tendencia, el precio se escapa del valor promedio y la línea corre por él y parece como un soporte y una resistencia. Y la otra es cuando se seleccionó correctamente un periodo de la media móvil, que hay que acertarlo al periodo exacto. Te puede también producir que justo coincida con los niveles como coincide acá y que actúen como soporte y resistencia. Fíjate que la media móvil aquí está actuando, ¿sí? como soporte, viene actuando como soporte, como soporte, como soporte, luego la tendencia se invierte, entra una tendencia bajista y empieza a actuar como resistencia. ¿De acuerdo? Ahora, si el mercado entra en un piso, ¿sí? Cualquiera que sea el periodo que seleccionemos, el precio no rebotará desde la media móvil. Tiene más sentido usar los niveles de retroceso de Fibonacci para construir soporte y resistencia ante que una media móvil. Y mirá, y será mejor, ¿sí? Que prestes atención al orden flow y al price action. ¿Por qué? Porque proporcionan un amplio conjunto de instrumentos para buscar niveles reales. Si pruebas estas herramientas, como yo te digo, que es el orden flow o el price action, verás los niveles de soporte y resistencia desde un ángulo completamente diferente al que lo ves hoy en día, ¿sí? Eso te lo aseguro. Ahora, ¿qué pasa con los niveles redondos o los famosos niveles psicológicos? Bueno, mira, el valor, a ver, perdón, me perdí con la diapositiva y no la tengo construida en realidad. Mirá, los niveles redondos, los niveles psicológicos, te lo voy a explicar así sin la diapositiva. El valor del activo puede tener dificultades para moverse fuera del nivel redondo de precio. Por ejemplo, el dólar, ¿sí? O sea, $100, la mayoría de los traders, por regla general, compran o venden activos cuando el precio es un número redondo, como te dije antes, por ejemplo, el de los $100, $200, pero vamos a poner de ejemplo $100, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué hace eso? Bueno, porque sienten que tienen un alto nivel de probabilidad. Las acciones, futuros y divisas tienen un precio justo en estos niveles. La mayoría de las órdenes que entran o se retiran son publicadas tanto por inversores minoristas como los principales bancos de inversiones y se registran en los niveles redondos del precio y no a precios tales como, no sé, 103.25, 103.40, por ejemplo. Dado que muchos periodos se acumulan en un nivel, estos números redondos sirven como fuertes barreras para los precios. Simplemente, esto podemos verificarlo con la profundidad de mercado de Nata, por ejemplo, que se registran más pedidos en niveles redondos y esto no puede ser negado, ¿de acuerdo? Yo esto no te lo voy a negar seguramente. ¿Por qué? Porque la realidad es que así, la mayoría de las órdenes de spoofing o las absorciones, los frenos, esas barreras que tiene, siempre normalmente se van a dar en niveles de redondo, en números psicológicos que se lo conoce como los precios psicológicos, ¿sí? Ahora, ¿por qué pasa eso? Bueno, es porque nosotros nos enfocamos siempre más en cosas sencilla y es más fácil deshacer una posición en el 100 que deshacer una posición en el 103.25, 31, ¿de acuerdo? Entonces, esos niveles que son psicológicos, los institucionales, lo tienen muy presente, ¿sí? Ahora, hablemos un poco de los niveles
de los soportes inclinados, ¿sí? Que son tendenciales y niveles de resistencia, también conocidos, que actúan como resistencia y como soporte. En los ejemplos anteriores que te he mostrado, te he mostrado cómo los niveles horizontales obstaculizan la continuación del movimiento hacia arriba y hacia abajo del precio. Pero sin embargo, los mercados son una estructura compleja de varias capas. Y mientras durante el día se desarrolla una tendencia activa, en minutos por ejemplo, la tendencia del día puede mostrarnos, en diario, que el mercado está plano o lateral. Los periodos se influyen entre sí y las barreras de precio, soporte y resistencia cambian con el tiempo. Por eso es importante entender los conceptos de tendencia cuando estudias los soportes y la resistencia, amigos. Por ejemplo, si los operadores que negocian acciones en temporalidades de día sienten temor de pánico y quieren vender mientras el precio baja, los inversores a más largo plazo, cuya visión del mercado se forma con velas semanales, esperan un momento para comprar cerca de una larga línea de soporte de largo plazo. Mirá qué tan recientemente el precio de las acciones de Amazon rebotaron varias veces en ambas direcciones desde las líneas de tendencia alcista que se formaron hace varios años. Fíjate cómo el precio sobre esta línea de tendencia que tenemos trazado por debajo, que es una línea tendencial alcista y la otra de arriba una tendencial bajista, y la del medio es una tendencial del medio, ¿de acuerdo? Fíjate cómo viene rebotando y respetando ese nivel, ¿de acuerdo? Así que los operadores que utilizan en semanal, que operan swing o operan en temporalidades mucho más altas porque mantienen posiciones abiertas durante días, semanas o incluso meses, van a esperar siempre que ese nivel para volver a comprar aquí, van a esperar que toque este nivel o mínimo que se maneje por el nivel de aquí del medio, ¿de acuerdo? Antes no van a comprar ni vender, no van a hacer nada. Y van a deshacer sus posiciones, tal vez si vienen vendidos, cuando toque esta línea, ¿sí? Que es la línea del medio, que se transforma en un soporte, ahí pueden empezar a liberar posiciones y ver qué es lo que hacen, ¿de acuerdo? Ahora bien, por lo tanto, los inversores prestarán más atención al precio del papel cuando caiga hacia el soporte súper importante de la línea de tendencia, porque este es un valor probado históricamente, causado por factores fundamentales que reducen la probabilidad de una mayor disminución del valor del activo al mínimo. Un factor importante de la tendencia creciente en el mercado de muchas acciones es el hecho de que el valor del dólar se reduce con el tiempo. Anteriormente, la hierba era más verde y 100 presidentes verdes tenían una mayor capacidad de compra, amigo, ¿sí? Sin embargo, no todos los mercados crecen. Los operadores verán una serie de picos descendentes si un activo tiende a reducirse. Tal vez quieras unir estos picos juntos para construir una línea de tendencia y encontrar oportunidades rentables para encontrar un corto, ¿de acuerdo? En el ejemplo que te voy a mostrar a continuación, en el mercado de futuro del oro, pues vamos a poder observar cómo podemos unir esos picos que se van generando, esos máximos, y trazar una tendencial, ¿sí? Para empezar a buscar cortos. Ahora, si nosotros ahí tenemos esa línea tendencial, el gráfico está en 1500 tick, ¿de acuerdo? Los gráficos de tick se configuran dependiendo la operativa de cada uno y el activo. Pero nosotros, por ejemplo, en este gráfico que está en 1500 tick, para yo empezar a vender, en realidad, debería esperar que el precio, ¿sí? Vuelva a retestear la tendencial, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque ya lo viene haciendo, fíjate, una vez, dos veces, tres, hasta cuatro. Yo buscaría una quinta y empezaría a vender, ¿sí? Ahora, ten en cuenta que este gráfico está marcado en 1500 tick, como te dije antes, y el periodo no está conectado con el tiempo. La aplicación de los tipos de gráficos no estándar permiten la evaluación del mercado en un ángulo diferente y las líneas de resistencia y soporte podrían volverse más obvias trabajando con TIC. En este caso, la línea de resistencia se construye como una viga, ¿sí? Como una pared, que comienza en el punto 1, como está ahí en el gráfico, y pasa por el punto número 2. Cuando el precio se acerca a esta viga, retrocedió dos veces hacia abajo en el punto 3 y 4. Es por eso que cuando el precio se acerca al nivel de resistencia en un mercado descendente, los operadores tienden a esperar que el activo se enfrente a la presión de venta y puedan considerar la posibilidad de entrar con una posición corta, porque esta es la línea que anteriormente bajó el precio. ¿De acuerdo, amigo? Si vos querés entrar en corto ahí, como te dije, no vas a ser tan mal trader de querer entrar a la mitad
del choque de la línea esa de tendencial. A ver, todo va a depender también de tu operativa. Si vos sos scalper y te estás guiando con otros indicadores, con otras cosas, claro, bueno, vas a poder hacer un scalping, pero si querés buscar un beneficio un poco más grande, bueno, y no quedar atrapado en el medio, yo te recomiendo que esperes que ese techo se vuelva a tocar, ¿sí? Ahora, los niveles espejos, ¿sí? Que como te dije ahí, ¿qué son? Bueno, ¿qué son los niveles de espejo en el trading? El principio es simple. Tan pronto como se rompe el nivel de resistencia, se convierte en un espejo y funciona como un soporte. Por otro lado, este nivel se convierte en espejo y funciona como una resistencia cuando se rompe el soporte. A la inversa, ¿de acuerdo? Ahora, mira la primera parte de esa imagen que está ahí, que en realidad es la primera parte de la que hablamos en este webinar, ¿sí? Si vos retrocedes el video te vas a dar cuenta que esa imagen, la número 1, la primera parte, es la que vimos al principio del webinar. Ahí te estoy mostrando una ruptura del nivel de resistencia. Mirá lo que sucedió luego dentro de la misma sesión de negociación, pero en un periodo más amplio. ¿Qué es lo que pasó? A ver, que se me fue la diapositiva, perdón. Fíjate, ¿qué es lo que pasa acá? Acá tenemos el primer testeo, ¿de acuerdo? Y acá lo puedes ver que es la continuación, ¿sí? Esta parte del gráfico es hasta aquí. Luego viene todo lo demás, ¿sí? Ahora, la resistencia anterior actuó como soporte y empujó al precio al alza durante 3 horas después de la ruptura, ¿sí? Una vez que lo rompió, estuvo 3 horas subiendo el precio. Lo contrario funciona de la misma manera. El soporte anterior ofrece resistencia al crecimiento de los precios. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver un ejemplo en un gráfico de TIC de 1500 del índice de los futuros del Nasdaq, por ejemplo. Pero te diste cuenta de esto, ¿no? Aquí había una resistencia, se rompe y luego mira el precio cómo vuelve nuevamente a retestear este nivel, aquí donde te lo marqué, ¿sí? Con una importante trampita, ¿de acuerdo? Que muchos traders por ahí, al apresurarse, meten los cortos y terminan atrapados. Recordad que siempre tenemos que esperar que los niveles de espejo se validen, ¿sí? Que hagan un testeo. Como te dije hace un ratito, lo que vamos a hacer ahora es ir a un gráfico de TIC de 1500, ¿sí? Lo vamos a ver por medio del footprint o de los clústeres, ¿sí? De huella. Ahí te lo tengo numerado, ¿sí? Así que presta atención, por ejemplo. Bueno, esta diapositiva, ahí está. Como te dije, es un gráfico de clúster, ¿sí? Con la plataforma ATA. El número 1 que ves ahí, primero es el nivel de los 7690 que funcionó como resistencia, ¿de acuerdo? Ahí puedes ver cómo el nivel actuó como resistencia. El número 2, luego hubo una ruptura en un delta positivo. Los grupos verdes nos informan sobre el predominio de los compradores. Discutiremos el valor de delta más adelante, ¿sí? Por la duda, te recuerdo que si no viste los demás webinars, aquí arriba te voy a dejar, aquí arriba te voy a dejar una tarjetita, ¿sí? Para que te lleve al webinar del delta y sepas qué es lo que es el delta. En el número 3 hubo una prueba de ruptura en un delta negativo. El nivel de los 7690 funcionó como soporte. ¿De acuerdo? Ahí ves como el nivel número 3 actúa de soporte. Si bien no llega a apoyarse muy bien, pero actúa de soporte. El número 4, fíjate, es donde se produce una ruptura bajista del soporte con un delta negativo, ¿sí? Tiene un delta tremendamente negativo esa imagen. Ahora, el número 5 es una prueba de la ruptura, del efecto espejo que hace. El soporte anterior se convierte nuevamente en resistencia. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Muy simple. Tenemos un soporte, una línea horizontal en realidad. Y aquí viene actuando de soporte, aquí pierde el nivel, se produce la ruptura, aparecen esos delta y rompe el nivel. Luego lo que hace el precio la mayoría de las veces, siempre que rompe un nivel relevante, es normal que actúe de espejo, que vaya y que haga el testeo y ese soporte, que antes era soporte, se convierta en una resistencia, ¿sí? Como está marcado aquí en el número 5. Ahora, ¿por qué funcionan los niveles de espejo? ¿Sí? ¿Por qué funcionan? Te estará preguntando eso, ¿por qué funcionan los niveles de espejo? Bueno, mira, el concepto de los niveles de espejo se menciona constantemente en la literatura o en los libros de los traders principiantes. Es bien conocido y no lo vamos a cuestionar. Sin embargo, el problema de la causa de este fenómeno no se aplica
Si tienes alguna versión, compartila en los comentarios de aquí abajo, por favor, porque yo la verdad que la versión que tengo es la que te voy a dar ahora. De hecho, ¿por qué el nivel de resistencia funciona como soporte cuando se rompe? ¿Y por qué el soporte funciona como resistencia cuando está roto? Razonemos por un tiempo, sin pretender que sabemos la verdad. Es muy importante seleccionar el punto de partida para una cadena lógica. Usemos la palabra de Bernard Bowl como principio básico. El objetivo principal del mercado de valores es hacer que todos los hombres se vean tontos. Eso es lo que decía Bernard. Ahora, en consecuencia, si el mercado se recupera de la resistencia anterior, una prueba de una ruptura alcista, significa que alguien se hizo el tonto. De este modo, el mercado logra su objetivo principal. Si entendemos quién y cómo se hizo el tonto, nos explicará la naturaleza de la aparición de los niveles de espejo o la prueba de la ruptura, ¿sí? Ahora, consideremos este gráfico que estás viendo ahí, que es un gráfico de los futuros del petróleo, ¿sí? Y los datos están en un periodo de 15 minutos, ¿sí? Lo que podemos ver ahí es un gráfico de 15 minutos. ¿Qué es lo que vemos ahí? Bueno, mira, prestad atención al punto número 1, que es la campana, se forma como una campana de Gauss, ¿sí? El número 1 es un saldo a corto plazo o subasta con formación de una curva en forma de campana en el indicador de perfil. Los límites superiores del perfil son el nivel de resistencia, ¿de acuerdo? Nosotros, te recuerdo que si no viste el webinar, hablamos sobre el Market Profile, ¿de acuerdo? Y vas a entender estos conceptos que yo estoy dando ahora. Así que aquí arriba, de nuevo, no, aquí, no, para allá, no, para el otro lado, bueno, me confundí. Te voy a dejar una etiquetita también del webinar del Market Profile, ¿de acuerdo? Ahora, fíjate el número 3. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, se produce una fuga y ten en cuenta que los grupos son verdes y el delta es positivo. Este es un esfuerzo de los compradores en la ruptura de la resistencia, ¿sí? El número 4 que estás viendo ahí, lo que está mostrando es el precio que se está acercando al nivel de ruptura de los 56.70 al día siguiente y rebotó, saltando hacia arriba y haciendo una prueba de ruptura. Y el número 5 se lo conoce como el checkout, que es local, ¿sí? El checkout local. Fíjate cómo esta campana la famosa campana de Gauss y el perfil acá, el Market Profile que tenemos disipado, ¿qué nos está mostrando? Bueno, tenemos aquí, ¿qué es eso? Una resistencia, ¿sí? Que está actuando ahora de soporte, que es el número 3. El número 2 aquí abajo es un soporte, ¿sí? En el medio está el POC. Ahora, aquí se genera otro nivel de resistencia, ¿sí? ¿Por qué en el número 3 se genera un nivel de resistencia? Bueno, porque ampliamente el precio ahí se detiene, ¿sí? Y hay una concentración de delta que se pueden ver y se genera ese nivel de resistencia. Ahora, ¿por qué el nivel de resistencia que formó el equilibrio número 1 y se rompió en el 2 empujó el precio hacia arriba? Te estarás preguntando. Para responder a esta pregunta, vamos a intentar comprender quién se hizo el tonto, amigo. Supuestamente, estos eran compradores que tenían mucho tiempo en el punto 3. Podemos verlo en la huella por grupos verdes. Fíjate cómo aparecen órdenes verdes ahí en el punto 3. Después de que el precio continuó su movimiento al alza, estos compradores trasladaron sus paradas ya sea al umbral de rentabilidad o al nivel de pequeñas ganancias. Significa que fueron expulsados por sus stop loss en el punto número 4. Recibieron una ganancia mínima o no la recibieron, aunque seleccionaron correctamente la dirección del movimiento del mercado, ¿sí? Ellos apostaron bien. En otras palabras, se hicieron los tontos. La tendencia alcista continuó, pero no todos los toros lograron entrar en una posición y mantenerla, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, ahora mira el gráfico de los futuros del Nasdaq anterior por un tiempo. Lo que los comerciantes se hicieron los tontos fue en el área con el primer óvalo rojo, que es una prueba de una ruptura alcista, ¿sí? Y luego en el área con el segundo óvalo verde, una prueba de una ruptura bajista, ¿sí? Perdón, no te había puesto el gráfico. Fíjate, ahí como te vuelvo a decir, en el área con el primer óvalo rojo, eso fue una prueba de una ruptura alcista, ¿de acuerdo?
Y en el área con el segundo óvalo verde fue una prueba de una ruptura bajista. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo operar con los niveles de soporte y resistencia? Bueno, a ver. Ya mencioné varios métodos para buscar soporte y resistencia. Hablemos sobre el método práctico del problema. Cómo usar los niveles de soporte y resistencia en el trading para obtener ganancias. En general el esquema es el siguiente, mira, primero buscamos los niveles de soporte y resistencia. Como segunda parte esperamos el momento en que el precio se acerca al nivel descubierto. Luego tenemos que esperar ese retesteo que la señal nos dé la confirmación. Luego entramos en una posición, acompañamos a la posición, ¿sí? Y por último cerramos la entrada. Cada trader decide por sí mismo qué método seleccionar para buscar los niveles y qué señales usar. Hay una multitud de variantes y solamente ahora vamos a considerar algunas de ellas. Un ejemplo para entrar en una posición por niveles de espejo sería la siguiente. Seleccionamos el siguiente esquema anterior como un ejemplo de entrada de una posición utilizando la estrategia de negociación por niveles, por ejemplo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a buscar un nivel espejo. Vamos a esperar, ¿sí? Nos quedamos esperando. Luego recibimos una señal de confirmación del indicador delta, por ejemplo, que te dejo ahí una tarjetita también de lo que es el delta. Y luego entramos en la posición. Siempre tenemos que respetar estos pasos. Buscamos un nivel espejo, esperamos que se produzca el testeo, ¿sí? La señal. Luego, una vez que recibimos la señal, vemos la confirmación con el indicador delta, por ejemplo, que te lo enseñé a manejar en el webinar, y después lo que nos queda es entrar y tomar la posición, ¿sí? Ahora, ¿cómo es entrar en compras por niveles de espejo? Bueno, mira, primero usaremos el nivel ya descubierto del 56.70 en el gráfico anterior de los futuros del petróleo. Tenemos la resistencia rota y tenemos que esperar un momento cuando funcione como un espejo, que haga un test como soporte, ¿sí? Segundo, usaremos el indicador delta acumulativo de ATAS para obtener una señal de confirmación. Sin embargo, lo haremos de manera creativa. Estableceremos el uso del impulso delta acumulativo, agregamos el indicador momentum al gráfico y lo usaremos junto con el indicador delta acumulativo. Y va a pasar lo siguiente, ahí ya está viendo la imagen, ¿no? Mira, seleccionamos un periodo de 2 minutos para identificar el momento para entrar en una operación con mayor posición, ¿sí? Ahora, cuando el precio ingresa al área azul que estás viendo ahí en ese rectángulo, es un supuesto nivel de soporte. Lo encontramos en el cuadro anterior, ¿sí? En la imagen que estuvimos viendo antes. Y el indicador momentum, ¿sí? El indicador momentum, que es este que está aquí arriba, más el delta acumulativo, dibuja una inversión de abajo hacia arriba. Y eso nos está reflejando una transición de predominio de vendedores a compradores. Estas situaciones están marcadas con círculos negros. Fíjate cómo el indicador del momentum, y acompañado con el delta, nos está dando la posibilidad de entrar en compra, ¿sí? Ahora, como te dije antes, lo que tenemos que hacer cuando el indicador marca eso y tenemos la configuración de los delta, y acordate que siempre tenemos que mirar un contexto global, macro, no solamente mirar el indicador y mandarnos de cabeza a meternos. Así que cuando el indicador, podríamos tomar una posición, cuando el indicador está cerca de un soporte como lo está ahí, que es toda la zona esa de rectángulo celestito que está viendo ahí, es una zona completamente de soporte, ¿sí? Donde hubo rechazo, y el indicador te está marcando, ¿sí? Que podríamos estar entrando en compra, ¿de acuerdo? Ahí podríamos sumarlo y lo confirmaríamos con el delta y el volumen, como lo tengo ahí abajo yo marcado, que lo que estás viendo aquí abajo es el volumen delta y hay una media móvil ahí que lo cruza nada más, que es para tener una guía, ¿sí? Ahora, entrar en ventas por niveles de espejo, ¿cómo sería? Aquí estamos entrando en compra. Ahora, ¿cómo sería entrar en venta por los niveles, utilizando los niveles de espejo? Bueno, mira, vamos a ver un gráfico y vamos a considerar los futuros del petróleo, por ejemplo. Mira, en el número 1 que estás viendo ahí, no es extraño que las órdenes de compra en los picos del mercado no produzcan un resultado.
el precio no crece, fíjate, es un signo bajista. Si el precio no logra romper ese nivel que estás viendo en el número 1, se está resistiendo, bueno, es un signo bajista. El número 2 está en carácter de manipulación del movimiento. Quizás se publicaron algunas noticias y el mercado comenzó a calentarse o a hervirse. Esto sucede cuando el mercado recibe un impulso inicial para entrar en una tendencia. Ahora, el número 3 es un esfuerzo bajista en la ruptura del soporte. Esto es interesante para nosotros. Los hechos 1 y 2 nos dan la confianza de que la ruptura hacia abajo es verdadera. Es por eso que comenzamos a esperar una prueba de ruptura en el nivel de soporte anterior. Debería reflejar el precio a la baja, ¿sí? En el número 4 lo que vamos a hacer es tenemos que considerar ese momento con el periodo de los 256 tick en un gráfico de 256 tick. ¿Cómo lo vamos a ver en un gráfico de 256 tick? Bueno, con la consola ATA de esa forma. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Estamos viendo los clústeres y los delta, ¿sí? Nuestro nuevo amigo, Momentum y Cumulativo Delta, 2 en 1, como está ahí marcado en el gráfico, muestra que la presión de compra se está secando. Dos círculos grises muestran que la línea indicadora se invirtió. Ahí estás viendo los dos circulitos que están marcaditos ahí en el gráfico. Bueno, ahí la curva se invirtió. Cuando el precio todavía no alcanzó a bajar, esta es una señal para entrar en un corto, suponiendo que el antiguo apoyo ofrecerá oposición, ¿de acuerdo? Ahora, de acuerdo con la hipótesis anterior que te he nombrado, los vendedores que ingresaron al mercado en la ruptura a la baja de ayer, que está en el punto número 3, fueron engañados, fueron expulsados del mercado a través de la activación de los stop loss, que estaban ubicados demasiado cerca en el área de la ruptura. El algorítmico de las compras en el punto máximo, que es el 4, muestra que el mercado se ha portado mal, lo suficiente y está listo para comenzar la reducción. Ahora, en resumen, amigo, como podés ver, el trading no es solo disciplina y apegarse a las reglas. También hay un lugar para la creatividad en él, ¿sí? Así que espero que esto que te traje de los soportes y de la resistencia y de cómo utilizar esos espejos te haya sido útil y que realmente me haya expresado de buena manera para que lo entiendas. Como siempre, gracias por estar, ¿sí? Acordate de suscribirte nuevamente, no me voy a cansar de repetirlo. Y bueno, y nos estaremos viendo en los próximos live o en las próximas entregas que hagamos, amigos. Te dejo un gran saludo y buen trading. Adiós, amigos.